Listo. Bueno, una disculpa, como les he comentado, gracias a Dios empecé un seminario, entonces por eso no pude dar el estudio la semana pasada. La verdad es que aunque estamos empezando, ya sí veo un poco de carga en el estudio, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y vamos a retomar lo que es nuestro estudio Palabra, Verdad y Vida respecto al conocimiento de Dios. Y como recordarán, estamos en el atributo de la integridad de Dios y en particular el subatributo de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. La integridad de Dios habla de lo que es la completud, la perfección de su carácter. Y derivado de ello, hemos visto que la palabra habla del Dios verdadero, del Dios veraz y del Dios fiel. Y estamos ya por algunos estudios hablando de la fidelidad de Dios, viendo cómo Dios cumple sus promesas, tanto lo que ha prometido para bendecir como lo que ha prometido para maldecir. Dios es fiel a su carácter, Él siempre actúa en congruencia con su carácter, todos los atributos al mismo tiempo, la misericordia, la justicia, la verdad, el amor, la misericordia, la ira santa contra el pecado. Dios es fiel y por eso podemos estar confiados en que Él va a cumplir toda su palabra. Hemos visto la fidelidad de Dios, diversos aspectos acerca de la fidelidad de Dios. Vimos justamente este aspecto doble de la fidelidad en cuanto al cumplimiento de las promesas para bendecir y de las amenazas para maldecir a aquellos que le aborrecen. Y vimos también a Daniel fielmente orando a Dios, justamente confiando en su palabra, en la palabra que le había dado a Jeremías respecto a que el pueblo regresaría del exilio. También vimos más adelante cómo Dios es fiel. Bueno, hicimos una advertencia acerca de que la fidelidad de Dios que llevará a sus hijos a la santidad, a la glorificación, no debe de confundirse o no debe de implicar una confianza de nuestra parte para no atender a nuestra salvación y a buscar esa semejanza con Cristo. Finalmente será el Espíritu Santo el que la llevará a cabo, será Dios fielmente quien nos llevará a esa perfección, pero también hay una responsabilidad de nuestra parte. Y si no hay evidencias de la santidad en nuestras vidas, no podemos estar confiados en que realmente esa fidelidad se cumplirá en el aspecto de llevarnos a una santidad. ¿Me explico? Es decir, lo que quiero decir es que no debemos de confundir la paciencia de Dios en la santificación con la tolerancia con nuestro pecado. Dios no tolera el pecado. En sus hijos va a trabajar, va a obrar y va a llevar a cabo una santificación. Y habrá evidencias claras de esa santificación. Ahora, también hablamos de la fidelidad de Dios en la tentación. Dios es fiel y nos abre las puertas para que acudamos a Él cuando seamos tentados. Y cuando seamos tentados hemos de acudir de tal forma en que hallemos en Él la fortaleza, el poder para vencer las tentaciones que llegan a nosotros. Y es así como, concluyendo esa parte, veremos que si bien Dios cumple su palabra y muchas veces nos disciplina, también podemos confiar en que si nos arrepentimos podemos ir a sus pies para hallar perdón. Dios lo hará, Dios llevará a cabo esa obra de santificación y podemos estar confiados en que si nos arrepentimos, Él perdonará nuestros pecados y nos llevará a esa semejanza a Cristo. Y justamente llegamos a la semejanza a Cristo implica que cada vez nos vamos a parecer más en su carácter. Vamos a buscar reflejar más el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, también vimos, en el estudio pasado empezamos a ver, así como lo hemos hecho con otros atributos, acerca de cómo el atributo del que estamos hablando es reflejado en Cristo. Y la fidelidad, así como el resto de los atributos, siendo Cristo habitando en Él la plenitud de la divinidad, porque
Él, si bien se humilló y dejó de ejercer algunos de sus atributos como Dios, Él no dejó de ser Dios, y como tal es reflejo de la fidelidad de Dios. También vimos que Él demostró su fidelidad en una obediencia perfecta al Padre. Él demostró ser siempre fiel al Padre y también fiel a la Iglesia, a quien amó y aún se entregó, murió por ella en la cruz. También vimos que en su oficio sacerdotal Jesús mostró esa fidelidad, una fidelidad que no solo nos lleva constantemente a la presencia del Padre a sus hijos, sino que además Él es considerado en cuanto a nuestras necesidades espirituales, en cuanto a nuestras tentaciones y aún nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque justamente Él se encarnó, se hizo hombre, a fin de que pudiera no solo cumplir y satisfacer la justicia perfecta del Padre, sino también comprendernos en nuestra humanidad. Y por eso vimos que la palabra se refiere a Jesús como fiel, según Apocalipsis 19:11. Él cumplió fielmente el encargo que le dio el Padre y fielmente regresará a cumplir todo lo que ha anunciado en su palabra. Vimos también que la fidelidad de la que está revestida Jesucristo como el Mesías prometido está anunciada desde Isaías. Él está preparado y su carácter es fiel. Va a ser fiel y justo en la forma en que va a apacentar a su pueblo, en la forma en que va a reinar. Y todavía hablamos acerca de la fidelidad de Dios como está evidenciada en Cristo cuando Él cumplió todas las promesas anunciadas. Y aunque lo vimos en el estudio pasado, me comentó Edith que quizás fui un poco rápido en ello, entonces vamos a retomarlo aquí. Acompáñenme a 2 de Corintios 1:20, por favor. 2 de Corintios 1:20. Vamos a leer desde el 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios en él sí, son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Básicamente lo que en esencia está hablando Pablo aquí, está hablando de la predicación fiel de la palabra, como todo lo que ha predicado ha sido con sabiduría divina. Pero además lo que nos está diciendo en este último versículo, de que las promesas que habían sido enseñadas desde el Antiguo Testamento, lo hemos visto desde Génesis 3:15, está anunciado el Evangelio, hasta toda la ley, los profetas, los libros de sabiduría anuncian esas promesas de Cristo, de que se cumplirían con Cristo, y son en Cristo sí y amén. Es decir, es en Él en el que hallamos cumplidas esas promesas. Él es el que satisface el cumplimiento de las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento. Y es gracias a Él, gracias a Cristo, que podemos confiar en las promesas de Dios. Hemos visto cómo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es entonces Él el que no solo viene a cumplir esas promesas, sino que además nos permite descansar en Él. Él las cumplió
y en Él podemos descansar, que serán cumplidas aquellas promesas que se nos han hecho, que serán hechas en nuestras vidas y que serán cumplidas al final de los tiempos. ¿Queda claro? Es por eso que en el camino a Emaús, Jesús les habló a sus discípulos acerca de cómo todas las escrituras venían hablando acerca de Jesús. Fíjense, Lucas 24. Lucas 24. Jesucristo ya había sido crucificado, ya había resucitado, todavía no se le aparecía a todos los discípulos, y aquí se les aparece a 2 de ellos. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El camino de Jerusalén a Emaús ha de haber sido un camino de 2 horas, 3 horas. Evidentemente Jesucristo no entró en el detalle de cada versículo, pero sí le explicó a sus discípulos cómo todo lo que había venido siendo anunciado acerca del Mesías, acerca de las promesas dadas a través de los siglos a su pueblo, habían sido cumplidas en él. Versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es Cristo el cumplimiento fiel a las promesas dadas por el Dios de verdad. Como dice MacArthur, todas las promesas de gozo, amor, bondad, perdón, salvación, santificación, comunión, esperanza, glorificación y cielo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son posibles en Jesucristo y solo se cumplen en Él. La verdadera gracia salvadora, la sabiduría, la bendición, la dirección de Dios hacia su pueblo es solamente posible a través de Cristo. Y aún para cumplir ese propósito, Jesucristo lo hizo posible. Aún la gracia común que es sobre los impíos es posible a través de Cristo. El cumplir todo lo que está anunciado, el cumplir todo el plan, todo el decreto eterno es gracias a Jesucristo. Esa fidelidad está demostrada en la actividad, en la vida misma, en la obra misma de Cristo, siendo fielmente cumplido todo lo que habló el Padre. Todo lo que se habló a lo largo de la palabra está cumplido. Y es por eso que hemos visto que dentro de la integridad, que es el atributo general que estamos hablando, está tan relacionado el Dios verdadero, el Dios veraz y el Dios fiel. Que gracias a Cristo esa fidelidad es cumplida y gracias a Cristo podemos confiar y descansar en su palabra. ¿Queda claro? Así, en Cristo podemos afirmar la fidelidad, veracidad de Dios. Juan 3:33. Juan 3:33. Fíjense. Vamos a leer desde el 31, perdón. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Esta veracidad, es decir, Cristo, siendo eterno, viniendo del cielo, habiendo sido la encarnación de Dios mismo, habla esa verdad, pero no solo eso, viene a cumplir, a demostrar que esa veracidad o esa palabra de verdad es fiel. Fíjense cómo lo dice la Biblia Peshitta.
Juan 3:33. Pero el que recibe su testimonio confirma que Dios es verdadero. El Dios verdadero, el único verdadero Dios que habló verdad, viene y cumple su palabra a través de Cristo. Por eso, en algunas traducciones del inglés, deriva una traducción o una palabra que es trustworthy, digno de confianza. El griego es aletses, veraz, verdad, verdadero. Pero gracias a que Dios es verdad y que el Dios verdadero ha hablado, el único y verdadero Dios, Él cumple su palabra. Y como cumple su palabra, es en Cristo en que podemos ver que es digno de ser confiado. ¿Queda claro? No solo esa fidelidad la vemos cumplida en Cristo. Él es el mismo autor y consumador. Fíjense, Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Vamos a leer desde el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasaba con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Espérenme, es 12:2, discúlpenme. Me adelanté. 12:2. Vamos a leer desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Más adelante les voy a explicar un poquito más acerca de esta palabra de fe, pero fíjense, ahorita quiero ponerlos que llamarles la atención sobre lo que está diciendo aquí. Está hablando de que Jesucristo es el autor, es el origen de la fe y es el consumador de ella. Y este consumador, es decir, habla de que Él es el que perfeccionó la fe. ¿En qué sentido? En que la vino a completar. No porque fuera imperfecta, sino porque vino a cumplir fielmente todo lo que se había dicho. Jesús trajo la fe a todos los que nos acercamos a Dios a través de Él. Es Jesús el mediador y el que hace posible que nosotros podamos invocar su nombre. Y lo hace de tal forma que nosotros podamos recibir esa fe y acercarnos a Dios, a hacer una adoración aceptable a Dios y hacerla en su presencia. Sin Cristo no sería posible. Sin Cristo no podríamos acercarnos a Dios sin ser consumidos por su ira justa y santa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Cristo, el único posible mediador entre Dios y los hombres, Dios hombre, cumplió las promesas y es el mediador y el consumador de esa fe y nos permite adorar al Padre. Hebreos 10:14. Vamos a leer desde el 11. El capítulo es más amplio y habla acerca del sacerdocio de Cristo, pero sean pacientes conmigo. Desde el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso
aquellas doctrinas que hablan de que se repiten el sacrificio de Cristo, sea físico como son los católicos romanos o espiritual como son los luteranos, están en contradicción de lo que dice este versículo. Es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo perfeccionó, es decir, completó la obra de santificación. Por eso Pablo puede llamarle a los destinatarios de varias de sus epístolas santos, no porque sean se comporten sin pecado, no, sino porque hablan de esta santidad en la que Cristo nos ha colocado gracias a su sacrificio. Y es por eso que somos llamados santos. Somos santos delante de Dios gracias a Cristo. Su sacrificio es perfecto, es decir, completo. Y gracias a que su sacrificio es completo y perfecto, nos hace perfectos a nosotros, a los que creemos en Cristo, delante de Dios. Es decir, a los creyentes. No va a ser nuestras obras, no va a ser nuestras dádivas, nuestras ofrendas, no va a ser nada de eso. Es el sacrificio de Cristo el que hace posible que seamos presentados perfectos, completos, santificados delante de Dios. Y esa es la razón por la que podemos entrar a su presencia espiritual, sin duda, en el aposento santo, invocar su nombre y no ser consumidos por su ira. ¿Ok? Es Cristo quien hace perfectos a los creyentes. La perfección de Cristo conduce a la perfección de su pueblo, que se alcanzará en el día postrero. Cuando regrese de Cristo, aquellos que creemos en Cristo, recibiremos nuestro cuerpo glorificado. Pero por lo pronto somos lo suficientemente perfeccionados posicionalmente, es decir, somos declarados justos y santos por el Padre delante de Él, gracias a Cristo. Esta cita es de la Biblia de Estudio Teológico. Insisto, no que seamos perfectos ya, pero en Cristo es en quien limpiamos nuestra conciencia y obtenemos el perdón de nuestros pecados. Aún esos pecados que todavía están en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Más adelante vamos a regresar a estos dos versículos justamente. Pero por lo pronto quiero mostrarles que este pecado remanente que todavía está en nosotros, debemos llevarlos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. La característica del verdadero cristiano no es el que se ha arrepentido una vez en su vida y regresa a su vida antigua, no. La verdadera característica es el cristiano que se va arrepintiendo constantemente. Y en la medida que vamos creciendo, vamos siendo más sensibles a nuestros pecados. ¿Ok? Eso es lo que va aconteciendo. Esas son marcas de un verdadero cristianismo. Insisto, porque Dios es paciente, mas no tolerante. ¿Queda claro? Entonces es Cristo quien fielmente nos presenta delante del Padre para poder adorarle. Y por eso, gracias a todas estas características que hemos analizado, es que podemos ver la fidelidad de Cristo en sus propias palabras en la cruz. Juan 19:30. Juan 19:30.
Vamos a leer desde el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo encarnó, se hizo hombre, vino a ser la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15, y anunciada, y una profecía tras otra, anunciando más y más de la encarnación, vida y obra de Jesucristo, llegó a este punto culminante en donde pudo decir, a punto de morir, sus últimas palabras: consumado es. Es el pago total que tenía que ser dado. Tetelestai es el término griego. El cumplimiento perfecto. Es la muestra sublime de la perfección, de la fidelidad al cumplir completamente las demandas del Padre, cumpliendo el pacto de redención que comentamos en estudios pasados, y haciendo posible entonces la salvación para su pueblo, el único. No hay corredentores, no hay nadie más que pueda hacer esto, más el único Dios vivo y verdadero que encarnó, se hizo hombre, cumplió perfectamente las demandas de la ley, vivió perfectamente, fielmente cumplió todas las promesas, y es en Él en quien podemos hallar únicamente el perdón de nuestros pecados. ¿Queda claro? Entonces, vemos esta fidelidad de Cristo en Él. La vemos, la fidelidad de Dios la vemos en Cristo. Y vamos a llegar a la parte final de este atributo de integridad y de este subatributo de la fidelidad. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, analizamos el atributo, en este caso subatributo, vemos varios ejemplos, analizamos sus extremos, es decir, en la medida de lo posible buscamos comprender lo que está pasando, en qué consiste el atributo. Después vemos cómo Cristo lo demuestra, y finalmente vemos las consecuencias, tanto las consecuencias para nuestra vida práctica como en general, como respuesta a cada uno de los atributos, y este es el caso de las consecuencias de la fidelidad de Dios. ¿Ok? Bueno, por varias semanas, por varios estudios, hemos visto, y espero que haya quedado demostrada a través de su palabra la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios cumple todo lo que ha prometido. Dios es fiel a su carácter. Dios es fiel a lo que ha anunciado. Dios lleva a cabo todo cuanto ha dicho y lo llevará a cabo. Ahora, siendo Dios fiel, Dios demanda que su pueblo sea fiel. ¿Ok? Pero ojo, la fidelidad no es algo que traigamos en nuestras venas. Lejos de ello, incluso en el momento en que Adán y Eva pecaron, mostraron infidelidad a Dios. Y como lo hemos visto en otros capítulos, nosotros seguimos siendo hechos a la imagen de Dios, pero ya traemos esa imagen del hombre, de Adán, como lo anuncia Génesis 5, si no me equivoco, o 4, que ya viene ese sello de infidelidad en nosotros. La fidelidad es algo que debemos trabajar, que debemos llevar a cabo, que debemos fomentar en nuestras vidas. Acompáñenme al Salmo 37:3. Salmo 37:3. No te impacientes, voy a leer desde el 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará.
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad nos apacentará, pero fíjense cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. Dice la palabra. Les leí los dos primeros versículos para que vieran el contraste que se hace entre la realidad que vemos afuera, en este mundo caído, en que hay maldad, en el que hay malignidad, hay pecado, y esto a lo que nos llama Dios. Voy a leer también los tres primeros versículos aquí. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. En la versión de la Nueva Versión Internacional. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Insisto, la fidelidad no es algo que venga de fábrica. Lejos de ello, tendemos a ser, la fidelidad a Dios no es algo que venga de fábrica. Veremos más adelante cómo somos fieles a nosotros mismos, pero la fidelidad a Dios es algo en lo que debemos nosotros trabajar. Debemos trabajar en ello. A lo largo de los atributos de Dios, hemos visto esas características de Dios que, por lo menos en los corazones regenerados, es decir, en aquellos que han recibido el llamado fiel del Padre, deberían de ser suficientemente atractivos. Hablando en concreto de la integridad, hemos hablado acerca del Dios verdadero que ha hablado verdad, que es fiel a sus promesas y nos dice: sean fieles, busquen la fidelidad, trabajen en la fidelidad. Dice Mark Jones: nuestra fe es respuesta a la fidelidad de Dios. Es la respuesta que debemos tener como a lo que Dios nos manda. Eso es lo que deberíamos de hacer. Hebreos 11:11. Ahorita más adelante no se esperen, vamos a analizar un poco más en qué consiste ello. Pero ahorita lo que quiero hacer claro es, uno, que estamos llamados a ser fieles y que además es la respuesta que Dios espera de nosotros y debemos de trabajar en ello. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso Mark Jones dice: hemos de responder con fe a la fidelidad de Dios, creyendo que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Podremos ver, como lo anuncia David en ese salmo, que hay iniquidad, que hay pecado, que hay situaciones difíciles, duras a nuestro alrededor. Pero nuestra respuesta es ser fiel, trabajar en esa fidelidad, y eso solo es posible con la fe. Solo creyendo las palabras de Dios vamos a poder responder fielmente a su palabra. Es decir, viviendo conforme a lo que Él ha hablado, obedeciendo lo que Él nos ha dicho. ¿Queda claro? Busquemos imitar a Cristo. Es un llamado que tenemos que hacer. Filipenses 2, versículos 5 y 6. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6.
Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios y en concreto de cómo Cristo demuestra esa omnisciencia, pero en concreto acerca de los últimos días, referimos a este versículo. ¿Por qué? Porque habla de la kenosis, es decir, de la humillación de Cristo en el que se privó de ejercer algunos atributos. ¿Ok? Fíjense, Filipenses 2, versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pareciera en principio que no está tan relacionado, pero van a ver cómo esta muerte al yo, esta humillación que nos lleva a la obediencia, que es muestra de la fidelidad y por ende de la fe, van muy de la mano. Haya pues en vosotros. Esto es un mandato, en el griego es un mandato. Haya pues en vosotros. Y es un verbo que está en presente y que nos llama a una actividad. No vamos a llegar a ser fieles, no vamos a llegar a imitar a Cristo siendo pasivos, cruzándonos de brazos y esperando ser iluminados simplemente por el Espíritu Santo. No, es un trabajo, es un esfuerzo que hemos de hacer. La dirección está clara, el ejemplo está claro. Sin Dios no lo vamos a hacer, pero hay una actividad de nuestra parte que nos va a llevar a ello. Hemos de ser activos. Hemos de ser activos. Hemos de ser activos en ellos. Hemos de buscar ser activos, hacer para conseguir esa fidelidad. Buscando tener la mente de Cristo, llenándonos de su palabra, buscando activamente mortificar al pecado en que todavía está en nosotros, buscando activamente a Dios en oración. Necesitamos esa obra. Es una sinergia, tanto Dios obrando en nosotros como nosotros actuando activamente. Vamos a ver que cuando obedezcamos va a ser la gracia de Dios, y cuando desobedezcamos ha sido nuestra desobediencia. Es hasta cierto punto una forma difícil de entender. Cuando hablamos de la soberanía, vimos cómo se juntan la voluntad de Dios con la responsabilidad del hombre, y es en esa responsabilidad en la que nosotros estamos llamados a buscar imitar a Cristo. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Si recuerdan, cuando hablamos acerca de Cristo, de la fidelidad mostrada en la vida de Cristo, vimos cómo Él vino a hacer su voluntad. Juan 5:19. Voy a hacer el mismo ejercicio que hice cuando hablamos de este punto en el estudio pasado. Voy a leer los versículos aislados porque el punto es muy concreto. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que estamos viendo? La fidelidad se va a demostrar en hacer la voluntad del Padre. ¿Hasta qué grado la hizo Jesús? Hasta la muerte, y muerte de cruz. La fidelidad es costosa, pero a ello nos llama Dios. Hemos de procurar hacer esa voluntad del Padre.
Esa es una muestra de la fidelidad, de lo que Dios demanda de nosotros. Y lo que sabemos, lo que Dios nos está mostrando, eso que nos ha mostrado a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de las Biblias de estudio, eso estamos llamados a hacer. Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La realidad es que entre más sabemos, más entendemos de la palabra de Dios y menos obedecemos, somos más responsables delante de Dios. Sí, no es fácil. Sí pueden haber dificultades, pero estamos llamados a responder fielmente al Dios de verdad, el Dios verdadero que habló verdad y que fielmente ha cumplido su palabra. Así nosotros estamos llamados a cumplir fielmente su palabra. Reflexionemos en esto, Juan 6:46. Juan 6:46. Mejor. Mateo 7:27. No, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Finalmente, lo que nos va a distinguir a las ovejas de los cabritos va a ser el hacer la voluntad del Padre. El Dios fiel demanda hijos fieles, y los hijos fieles obedecerán la voluntad del Padre. ¿Queda claro? Bueno, yo creo que ahí terminamos el día de hoy. Y si Dios quiere, primero Dios, la próxima semana continuamos. ¿De acuerdo? Si hay dudas, si hay comentarios, con gusto avísenme. Me pueden escribir en donde están publicados los estudios, pero bueno, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Vale, pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches, voy a parar las grabaciones.